Introducción. Cementerio de la Madeleine en Amiens, viernes 17 de junio de 1988. 14 horas y 50 minutos. Enésima parada. Esta vez ante una nueva encrucijada. El equipo fotográfico pesa como una traición. Sin mover un músculo exploro el ramal que se aventura hacia la derecha. Entre la floresta asoman vetustos mausoleos y un puñado de cruces, acorralados por el olvido. La piedra, humillada por el paso del tiempo, se ha rendido al musgo y a la enredadera. El lugar está pintado por la desolación y esa desolación me arrastra como un garfio. 1, 2, 3 pasos. De pronto el instinto me amarra al suelo. ¿Qué ocurre con el ramal de la izquierda? Ni siquiera le he prestado atención. Giro sobre los talones y repito la exploración visual. A cosa de 30 metros se alza el añoso y susurrante grupo de abetos. Y al pie de la senda otro cortejo de austeros panteones, la mayoría semiderruida e injustamente atacada por la indiferencia. La penumbra es densa, bajo el pelotón de abetos. Obedeciendo a un sexto sentido, la perforo con la vista. En décimas de segundo una ola de fuego rompe sobre mi vientre, aturdiéndome, y una mano blanca abierta a los cielos detiene mi respiración. Más rápido que la razón, el corazón intuye y la ola de fuego y de sangre se levanta por la espalda, erizando mis cabellos. Al pie de los abetos hay un hombre, de mármol blanco, un hombre desnudo que a pesar de su inmovilidad de piedra, batalla por escapar de su tumba y desde su brazo derecho, disparado al sol, parece gritarme: ¡Es él! ¡Es Verne! ¡Es el gran maestro! Extraño. En realidad toda esta historia es muy extraña. Mi destino, al menos por el momento, aparece íntimamente ligado a los cementerios. Muchas de mis investigaciones han arrancado, discurrido o finalizado en los más remotos e impensables camposantos del mundo. Y si he de fiarme de los proyectos que se agitan en mi atormentado espíritu, esas correrías alrededor de tumbas y panteones apenas sí han comenzado. Pero en esta ocasión había algo más, algo singular. A la lógica ansiedad por verificar cuánto llevaba descubierto e intuido, se unía una honda emoción. Si no recuerdo mal, esta era la primera vez que mis sentimientos personales se instalaban en el ojo de una investigación. Durante algún tiempo bregué por aislarlos. Fue inútil. Y hoy 19 de julio de 1988, semanas después de iniciadas las pesquisas, mi corazón se debate aún en la zozobra. Algo estaba muy claro: aquel encuentro con los restos mortales de Julio Verne era mucho más que un simple encuentro. Lo he repetido hasta la saciedad, y lo siento por los racionalistas. Servidor no cree en la casualidad. Este pobre diablo sentimental sí está convencido, en cambio, de la causalidad, y digo yo que fue una de esas causalidades de la vida, minuciosamente programadas por el destino, la que me condujo hasta Julio Gabriel Verne. Si mi pésima memoria no me traiciona, todo empezó a mediados de 1987. Mi amigo y editor Lara tiene la sabia costumbre de no insinuar siquiera los temas que debo abordar. Pero en esta oportunidad los cielos tenían otros planes. Y por primera vez en mi ya dilatada asociación con Planeta me vi envuelto en un proyecto que, a decir verdad, no me hizo muy feliz. El trabajo era apasionante, sí, pero me forzaba a congelar otras investigaciones. Lara deseaba poner en pie una nueva colección, Memoria de la Historia, en la que se estudia a fondo una atractiva secuencia de personajes y sucesos de interés mundial. Cada escritor era libre de escoger el tema
o protagonista que deseara. Mi resistencia, todo hay que decirlo, tampoco fue granítica, y sin saber muy bien lo que hacía, acepté. En aquellos momentos no podía sospechar que el destino estaba a punto de burlarse de quien esto escribe. Durante semanas alterné las investigaciones ya en marcha con una frenética búsqueda del personaje histórico en cuestión. El problema resultó irritante. Mi pasión por la historia me hacía saltar de siglo en siglo y de figura en figura. Desconcertado y desesperado ante el inmenso horizonte, pero el plazo de entrega del volumen, enero-febrero de 1988, se agotaba, y en diciembre de 1987 no tuve más remedio que sentarme a escribir. Por obligada eliminación de larga lista de protagonistas de la historia, quedó reducida a Nerón, Herodes el Grande, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Juan el Evangelista. La elección seguía siendo comprometida. Curiosamente, el nombre de Verne ni siquiera había sido incluido en los primeros tanteos. Entiendo que es importante dejar bien sentado el presente punto. En 1987 yo no sabía nada de la vida de Julio Verne, como supongo le ha sucedido a casi todo el mundo. Durante mi infancia y adolescencia disfruté con la lectura de algunas de sus obras. Esa había sido mi única relación con el misterioso bretón. En otras palabras, ninguno, mejor dicho, hacia el verano u otoño del mencionado año de 1987, cuando me encontraba inmerso en la confección de las primeras listas de posibles candidatos al proyecto de la nueva colección, una querida amiga, Carmen Goizueta, excelente traductora y una de las pocas astrólogas serias que conozco, me insinuó el nombre de Julio Verne. Pero la sugerencia fue tan sutil que sinceramente me olvidé. Hoy, transcurrido un año desde aquel toque de atención, creo comprender por qué pasé por alto tan importante personaje. Los cielos, como digo, tenían otros planes para este aprendiz de casi todo. No había llegado mi hora, o quizá debiera referirme a la hora de Verne. Y dejándome arrastrar por la intuición, puse manos a la obra, volcándome sobre Juan el Evangelista, el hijo del trueno. Y el destino, una vez más, se burló de mí. A los pocos días de iniciada la operación de ensamblaje de la vida del discípulo amado de Jesús, el ambicioso proyecto naufragó estrepitosamente. No hay los suficientes datos históricos como para elaborar una biografía mínimamente digna y rigurosa. Faltó poco para que, consumido por la desesperación, saltase de aquel barco recién encallado y abandonase el proyecto. Fue entonces cuando fulminantemente esa fuerza que siempre me acompaña hizo girar el timón, reflotando el buque y empujándolo hacia aguas imprevistas. Hasta hoy no me he atrevido a revelar el secreto del testamento de San Juan. Durante 40 días, tiempo invertido en su construcción, fui especialmente sumiso a esa fuerza, abriendo los canales de la mente y dejando que una mansa y generosa lluvia informativa empapara mi corta inteligencia. Así nació el testamento de San Juan. Como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. Este libro, ahora lo sé, era necesario justamente entre el caballo de Troya 3 y el próximo, y quién sabe si último, caballo de Troya 4. Por supuesto, no aspiro a que esta confesión llegue a ser entendida por todos. Como era de esperar, el testamento de San Juan, un libro duro, críptico y especialmente cargado de esperanza, distaba mucho de ser un trabajo histórico, en el más puro sentido de la expresión. Yo lo sabía y acepté de buen grado la cariñosa reprimenda de Rafael Borrás, director literario de Planeta. El testamento no fue incluido en la colección Memoria de la Historia, volando en solitario, por espacio de unas semanas, lo confieso. Me sentí liberado.
Al fin perdía de vista el aparentemente incómodo proyecto y reanudé entusiasmado las decenas de investigaciones que espero lleguen a materializarse en otros tantos volúmenes. Definitivamente no tengo arreglo. A pesar de mis casi 42 años, mi ingenuidad no conoce límites. ¿Cuándo aprenderé que el destino es inexorable? En marzo de 1988, ante mi sorpresa, el editor volvió a la carga. Por suerte para todos, la familia Lara no cree en demasía en esas fuerzas cósmicas, en las que uno sí cree y confía y a las que me referiría anteriormente. A pesar de ello, aunque no puedo demostrarlo, estoy convencido de que la insistencia de Fernando Lara para que volviera a engancharme a Memoria de la Historia formaba parte de esos planes superiores, de los que ni él ni yo somos muy conscientes todavía. Creí desfallecer, esta vez en una de nuestras periódicas conversaciones en Barcelona. Mi reacción fue más contundente. En mi mesa de trabajo se hallaba dispuesto e iniciado el segundo de los volúmenes de la serie, Los humanoides, causalmente aplazado una y otra vez. Lara me dejó hablar. Finalmente, con una pícara sonrisa, me hizo ver que ese libro podía seguir esperando. Minutos más tarde abandonaba su despacho, después de haberle prometido formalmente, aún no me lo explico, que la biografía en cuestión entraría en la editorial antes del 15 de septiembre de 1988. En tales momentos pensé que mi claudicación obedecía a una sola razón, al afecto que profeso a los Lara. Obviamente había mucho más detrás de todo aquello. ¿Cómo no? Quien tejía y destejía era el destino. Sin yo sospecharlo, todo se hallaba a punto para que este torpe y miope ser humano descubriera algo de suma trascendencia para su futuro. Algo que debía llegar en su momento, algo que marcaría mi trayectoria profesional convirtiendo 1988 en un año clave. Algo que me asusta y que ha potenciado los motores de la ilusión, pero vayamos por partes. Recuerdo que aquellos días de marzo resultaron especialmente penosos. Desalentado, comprobé que estaba prácticamente como al principio, sin personaje, sin tiempo y sin coraje para atacar el proyecto. Una vez más, el sentido de la responsabilidad y la disciplina salieron al paso, empujándome hacia la superficie, y de las viejas y trabajadas listas brotaron al fin dos nombres, Leonardo y Miguel Ángel, dos colosos que, dicho sea de paso, a punto estuvieron de rectificar el rumbo de mi vida. Ambos, en mi lejana infancia, polarizaron mi interés, hasta el extremo de que aún hoy, con 24 libros en mi haber, sigo pensando que lo mío es pintar. El caso es que, en pleno proceso de localización, estudio y recopilación de documentos y demás materiales históricos en torno a las vidas de esos superhombres, cuando planeaba incluso un obligado viaje de investigación a Italia, una llamada telefónica arruinó mis propósitos. Carmen Goizueta, feliz instrumento del destino, hizo sonar mis alarmas interiores. Ella sabe de mis proyectos e inquietudes y en el momento justo se dejó llevar por la intuición. En aquellos días, enésima causalidad, se hallaba leyendo un libro de Julio Verne. Algo extraño saltó ante sus ojos y, movida por la curiosidad, consultó el horóscopo del Bretón. Lo que vio la llenó de perplejidad, confirmando sus iniciales sospechas. Dada la gravedad del descubrimiento, cuya naturaleza ha sido prudentemente sepultada en los criptogramas contenidos en este trabajo, se entregó a un minucioso y concienzudo análisis, barajando un sinfín de datos y variables.
Los resultados fueron abrumadores, desconcertantes y casi mágicos. Solo entonces se decidió a telefonear y revelarme el hallazgo. Es menester, por tanto, olvidar mis planes y concentrar toda mi atención en la vida y en la obra de Verne, y ya lo creo que mereció la pena. Este segundo toque de atención sí daría sus frutos, y a pesar de mi natural escepticismo, la curiosidad me arrastró a una frenética búsqueda de cuánta bibliografía pudiera existir en el mercado. Horas más tarde caía derribado por la sorpresa. Al principio no di crédito a semejante riada de coincidencias. Parecía imposible, pero ahí estaban, frías, objetivas y contrastables, y Leonardo y Miguel Ángel se esfumaron en la sombra, eclipsados por aquel francés del que, repito, lo ignoraba prácticamente todo, y así de la noche a la mañana me vi envuelto en una nueva y maravillosa locura, una locura de la que no me he repuesto, una locura llamada Julio Verne, y el destino siguió tejiendo y destejiendo. Entiendo que antes de proseguir con esta singular historia, quizás sea justo y conveniente que me detenga en el mencionado capítulo de las coincidencias. El lector se preguntará el porqué de mi aturdimiento al leer la vida de Verne. No se trata obviamente del puro y desnudo descubrimiento de una existencia tan agitada como desconocida. Hay algo más, algo que me ha hecho temblar y que por pudor no me atrevo a manifestar abiertamente. Algo increíble, que al menos en teoría me hermana con Julio Verne. Esto es todo lo que puedo decir. Serán los criptogramas quienes hablen por mí, y será la historia quien, en definitiva, tenga la última palabra. El hallazgo de Carmen Goizueta, porque suyo es el mérito, ha modificado mi trayectoria profesional y espero que en el tiempo venga a confirmar cuanto ahora escribo. Que no se alarmen quienes han tenido la santa paciencia de seguir mis correrías y pesquisas tras los ovnis y demás fenómenos misteriosos. Continúo y continuaré en estos frentes al menos hasta que la providencia lo estime oportuno. Mi encuentro con Verne y con su ciclópea obra ha dado un nuevo y luminoso sentido a esa obra parcela de la narrativa apenas estrenada con Los caballos de Troya y La rebelión de Lucifer, y el medio centenar de libros que flotaba anárquicamente en mi cerebro se ha visto repentinamente enmarcado y ordenado en una gigantesca y ambicioso proyecto que bien podría lucir el título general de Nuevos viajes extraordinarios. Solo por eso ya he merecido la pena reencontrar a Verne. Es curioso, pero durante años, y así lo manifesté pública y privadamente, uno de mis sueños fue superar, si no en calidad, sí en número, los 65 volúmenes que forman los viajes extraordinarios del genial vecino de Amiens. Aquello fue dicho en broma y en serio, mucho antes de que el destino en 1988 me situara tras el rastro del gran maestro. ¿Premonición? Que el lector saque sus propias conclusiones. Pero las causalidades no habían terminado. A lo largo de aquel mes de marzo, una vez devoraba la escasa bibliografía existente en España. Todo mi afán se dirigió a la localización de especialistas y de nuevos textos. Francia, por supuesto, era un capítulo obligado en la investigación. Allí tiene su sede la Sociedad Jules Verne, consagrada desde 1935 al estudio de la vida y de la obra del supuesto escritor de aventuras. Allí, en suma, podía encontrar lo más granado de las biografías trazadas hasta hoy.
Y he dicho bien, supuesto escritor de aventuras. Creo no equivocarme al afirmar que la mayoría de los lectores de Verne estamos en un error. Sus obras han sido etiquetadas como un oxigenante divertimento, nada más. Pues bien, conforme fui profundizando en el conocimiento de aquel bretón, una de las más gratas sorpresas consistió en el descubrimiento del verdadero sentido de muchos de sus libros. Verne no fue un simple divulgador de la ciencia y de la técnica del siglo XIX, y muchísimo menos un mero narrador para jóvenes y adolescentes. Sus libros están concebidos con una segunda y secreta intención. Esa espléndida técnica narrativa no es otra cosa que una argucia forzada por las circunstancias de la época, que esconde un críptico y múltiple mensaje iniciático. Atónito y alborozado, fui comprendiendo. Verne era otro loco maravilloso, profundamente enraizado en el mundo del esoterismo y de la simbología. Estas sospechas terminaron por fraguar a raíz de otro viaje a Barcelona. Un viaje que aparentemente nada tenía que ver con Verne. Recuerdo que una mañana de aquel mes de marzo, viajando desde Sabadell a la ciudad condal, un buen amigo, José Antonio Carmona, se interesó por mis proyectos. Al hacerle partícipe de mis recientes inquietudes, anunció complacido que allí, justamente en Barcelona, vivía una de las grandes especialistas en la obra de Verne, y el destino imprevisible me puso en contacto con Isabel Gracia, profesora de francés y en efecto una de las más serias y documentadas vernianas del momento. Días más tarde, en abril de este decisivo 1988, Isabel Gracia y Antonio Blanco, su marido, en compañía del matrimonio Carmona, arrojaron nueva luz sobre mi corazón, en una apacible y gratísima velada. Isabel me abrumó con su erudición y con sus extensos conocimientos sobre la vida y la obra de Verne. Estaban en lo cierto. Por debajo del viaje al centro de la Tierra, la jangada, 20.000 leguas de viaje submarino, etc., palpita todo un mundo mágico, misterioso, repleto de símbolos, sugerencias y segundas lecturas. Verne, por supuesto, había sido un iniciado. Aquella instructiva reunión no fue, sin embargo, todo lo positivo que yo hubiera deseado. Me explico, en 1988, a los 83 años del fallecimiento del genial autor, el volumen de biografías, ensayos y análisis sobre su vida y obra es tal que, en opinión de los vernólogos, apenas si quedan lagunas o resquicios importantes por explorar. Todo o casi todo está escrito, analizado y enjuiciado. Verne ha sido colocada una y mil veces bajo el microscopio de los investigadores críticos e historiadores. ¿Qué podía aportar este desconcertado y modesto español? Isabel Gracia dio en el blanco de mi inquietud cuando en el transcurso de la inolvidable cena formuló una sutil y certera pregunta. ¿Qué buscas en Julio Verne? Confuso, argumenté sin excesa convicción. Es posible que busque respuestas personales, pero esto pensando en los posibles lectores. En modo alguno podría justificar mi trabajo. El hallazgo de Carmen Goizueta era impublicable. Pocas personas lo hubieran comprendido. Si en verdad deseaba colaborar en la colección Memoria de la Historia, tenía que esforzarme por encontrar algo inédito, original y de cierto valor en la supuestamente trillada vida de Verne. Algo objetivo y sobre todo de interés general. La empresa no era fácil.
Y una vez más lamenté no ser anglosajón, tanto en Estados Unidos como en Alemania, Gran Bretaña o en cualquier otro país medianamente civilizado. Un investigador que se precie dedica a su labor el tiempo necesario. En España, de momento, eso es impensable. ¿Qué escritor europeo, por ejemplo, se hubiera comprometido a sacar adelante una obra tan compleja como Caballo de Troya en 100 días? Paradójicamente, Julio Verne sí me habría entendido. Pero las cosas son como son y a pesar del escaso tiempo disponible, acepté el reto. Los que me conocen un poco saben que esta, precisamente, es una de mis debilidades. Además, me consolé. Estaba el destino. No sé si esta providencia. Destino o providencia me habían embarcado en esta apasionante aventura y así lo creí desde el primer momento. El destino o la providencia me conducirían. Algo brillaba con nitidez por aquel entonces. La investigación se había desdoblado. Por una parte me sorprendí a mí mismo trabajando en un terreno puramente personal, lógica y consecuencia del increíble descubrimiento de la astróloga. Verne había pasado a ser casi de mi propiedad. Por otro lado seguía presente mi compromiso con el editor, que me forzaba a una búsqueda fría y objetiva. Hoy, al redactar estas impresiones, no sé dónde empieza lo uno y dónde muere lo otro. Durante casi 3 meses viví por y para Julio Verne. Llegué a verlo hasta en sueños. Abrí su vida hasta donde me fue posible, diseccionando y escrutándolo todo: su infancia, sus relaciones familiares, sus amores, su frustrada vocación marinera, su intensa y bohemia etapa parisina, su cambio de rumbo profesional, la providencial aparición de Hetzel, su editor, su faraónico proyecto literario, sus frustraciones y amarguras y, en fin, su complejo y solitario crepúsculo. Y me transformé en una especie de insaciable coleccionista de todo cuanto pudiera llevar el sello, el estilo o el nombre de Verne. Lenta pero firmemente, el genial francés fue conquistando terreno en mi biblioteca y en mi corazón. Goizueta se había quedado corta en sus audaces manifestaciones. Aquella vida resultaba harto familiar para quien esto escribe. Pero como digo, necesitaba una pista, una base que me permitiera ofrecer un trabajo mínimamente digno. Y esa luz se hizo a finales de abril. No necesité mucho tiempo para descubrir que el amigo Verne era un fanático de los enigmas y criptogramas, amén del esoterismo y de la simbología que rezuman sus libros. Estos se hallan cuajados de retruécanos, juegos de palabras, numerosos secretos, jeroglíficos, anagramas y logogrifos. Aquella afición me dio que pensar. Esta peculiar característica del estilo verniano, unida a un oscuro suceso ocurrido al parecer hacia 1898, cuando Verne rondaba los 70 años de edad, me puso en lo que yo entonces estimé como el buen camino. Aunque los biógrafos, como sucede en otros capítulos de su vida, no terminan de coincidir, parece que en la referida fecha, por razones muy poco claras, Julio Verne destruyó o hizo desaparecer buena parte de sus libros de cuentas, papeles personales, cartas y entre 3.000 y 4.000 criptogramas. En un hombre tan meticuloso y amante de sus archivos, lo sé por propia experiencia. Aquello no encajaba. Por muy grave que fuera la hipotética depresión de Verne, veo difícil que se deshiciera del fruto de tantos años de trabajo e investigación. Para un escritor del corte del infatigable Bretón, sus papeles son su vida. Su destrucción, casi con seguridad, hubiera supuesto la muerte del novelista, y Verne, ahí están sus libros para confirmarlo.
Siguió trabajando hasta 1905, fecha de su fallecimiento. Una de dos, o la noticia era falsa o aquella había sido un simulacro, perfectamente orquestado por el enigmático y siempre burlón Julio Verne. De admitir esta última hipótesis, la pregunta obligada es ¿por qué? ¿Deseaba que se creyera que en efecto había hecho tabla rasa de sus archivos? Dada su compleja y retraída personalidad, no es de extrañar. Lo que sí parece cierto es que los archivos familiares no existen, o al menos no han sido hallados. Jean Jules Verne, nieto del escritor, se ha referido a todo públicamente, asegurando que su abuelo lo destruyó todo. A fin de no alimentar las querellas familiares, el argumento, desde mi punto de vista, es endeble y denota un alarmante desconocimiento de lo que en verdad pudo ser el pensamiento de Verne. ¿Y si el atormentado Julio Verne hubiera escondido sus papeles íntimos, haciendo creer a contemporáneos y descendientes que quemaba sus naves? Ahora bien, ¿por qué? Solo se me ocurrió una más que lógica respuesta: para eliminar o dificultar el acceso a sus múltiples secretos. La vida de Verne, lo adelanto ya, es una continua sorpresa. Él fue una sorpresa, una permanente contradicción y un espíritu en constante lucha consigo mismo. Por supuesto que arrastraba secretos de toda índole, pero había algo más. Leyendo y analizando sus obras y lo poco o mucho que de él se sabe, salta a la vista que le encantaba jugar, disfrazarse y sobre todo disfrazar sus propios problemas. ¿Qué mejor y más excitante juego que intentar burlar a sus semejantes ocultando lo más íntimo y auténtico de su vida? En 1898, Verne era mundialmente conocido. Sus libros habían sido traducidos a decenas de idiomas, y como es normal en estos casos, los rumores crípticos y noticias sobre su persona y su obra eran tan variopintos como abundantes. En el colmo de los colmos se llegó a decir y a escribir que Julio Verne no existía, que no había existido nunca, que la verdad era otra, que aquella ingente labor literaria se debía a un nutrido grupo de científicos, historiadores, geógrafos y especialistas en 1001 materias, que habían constituido una sociedad mercantil denominada J. Verne, Julius Verne. Ante semejante estado de cosas, otro escritor seguramente se hubiera pronunciado saliendo al paso de tanta maledicencia. Verne era distinto, su estilo era otro. Quizá lo hizo, me repetía a mí mismo, pero a su manera. Quizá dejó esas memorias con las que todo ser humano aspira a cerrar su existencia. Quizá esos papeles secretos estén aún por descubrir. Quizá el extraño y dudoso incidente de 1898 solo fue un principio del más endiablado enigma ideado por Verne. Un criptograma en el que se autosepultó, a buen recaudo de necios y malintencionados. Esta tormenta de conjeturas y suposiciones fue alimentada mi insaciable curiosidad, autoconvenciéndome de que todo aquello tenía sentido. La técnica novelística verniana además parecía darme la razón. Sus libros fueron concebidos con gran meticulosidad. Jamás iniciaba una obra sin programar el final. El sospechosamente pregonado suceso de 1898 se me antojó algo así como el arranque de una de sus novelas. Verne deseaba dejar su testamento espiritual, pero haciendo honor a su estilo, ocultándolo. Cabía la posibilidad incluso de que, con el fin de despistar o desmoralizar a los curiosos, hubiera sacrificado en verdad sus cuadernos de cuentas, cartas, etc., revistiendo el hecho de una cierta verosimilitud. Pero,
¿Quemó realmente los documentos confidenciales en los que revelaba sus más íntimos secretos? La intuición me decía que no. En este caso, si mis sospechas eran correctas, ¿cuál era la clave para despejar el criptograma? Es más, ¿en qué consistía el criptograma? Durante días viví obsesionado por estas preguntas, perdiéndome y atascándome a cada paso. Repasé una y otra vez las biografías y las más destacadas obras del Bretón. Muchos de los vernólogos, en efecto, hablan de los secretos de Verne, pero que yo sepa, ninguno ofrece soluciones específicas y concretas, y muchas menos garantías de que el testamento espiritual fuera una realidad objetiva. ¿Y si estuviera sufriendo un espejismo? El agotamiento y los nervios me debilitaron hasta el punto de que, como me ha ocurrido en otras ocasiones más o menos parecidas, me fui transformando en un ser humano ajeno a cuanto no fuera Julio Verne. Pero la providencia es sabia y actúa siempre en el momento justo. Lo único medianamente claro que aparecía ante mí en aquellos atroces días eran dos fechas, 1898 y 1905. La primera, digámoslo así, representaba el punto de partida del supuesto enigma. La segunda, la muerte del escritor. Por pura lógica, la posible pista tenía que guarecerse en alguno de esos 7 años, pero ¿en cuál y sobre todo cómo, bajo qué título, dígito, frase o texto? Revisé con lupa los 11 libros publicados entre las mencionadas fechas, pero torpe de mí, solo multipliqué mi confusión, y a punto estaba de abandonar cuando a finales del mes de abril una luz me devolvió la esperanza. A veces ocurre. Uno circula arriba y abajo rozando una frase o una palabra, sin advertir su auténtico significado. Los biógrafos, en efecto, hacen referencia a una poética sentencia, una frase que desde mi modesto punto de vista destila poesía, sí, y algo más. En el fondo era decepcionante. La mayoría de los vernólogos acepta que Verne fue un iniciado, es decir, que estaba en posesión de verdades o enseñanzas ocultas y en clave que pudo pertenecer a una determinada escuela esotérica, y que incluso varios de sus libros fueron dirigidos por los sumos sacerdotes de esa secreta hermandad. Pues bien, a pesar de este unánime reconocimiento, los especialistas han pasado por alto el más que probable significado cabalístico de su epitafio.